Imagina que tu mejor amigo está al borde de la muerte. Y tú, tienes el poder para salvarlo, pero decides esperar. ¿Por qué harías algo así? Lázaro estaba enfermo. Muy enfermo. Cada hora que pasaba, su aliento se volvía más débil, su piel más pálida. Marta y María, sus hermanas, veían con angustia cómo la vida de su hermano se apagaba lentamente. Pero tenían esperanza. Sabían que Jesús, su amigo, el Maestro, podía sanarlo con solo una palabra. Desesperadas, enviaron un mensaje urgente. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Esperaban que Jesús viniera corriendo, que dejara todo y viajara a Betania sin dudarlo. Pero, no fue así. Jesús recibió la noticia, pero en lugar de partir de inmediato, se quedó donde estaba, 2 días más. Su decisión desconcertó a todos. ¿Cómo podía hacer eso? Sus discípulos lo miraban con incredulidad. ¿No era este el mismo Jesús que sanaba ciegos, hacía caminar a los cojos y limpiaba a los leprosos? ¿Por qué ahora no hacía nada? Pero Jesús sabía algo que ellos no. Sabía que esta historia no terminaría en tragedia. Los miró y dijo con calma: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Las palabras de Jesús eran misteriosas. ¿Qué quería decir? Lázaro estaba muriendo. ¿Cómo podía esto traer gloria a Dios? Los días pasaron. Y entonces, la noticia llegó. Lázaro había muerto. El ambiente se llenó de silencio. Los discípulos bajaron la mirada. Ahora sí era demasiado tarde. Pero Jesús, en lugar de entristecerse, se puso de pie y dijo: vamos a Judea. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos. ¿Duerme? Si solo dormía, entonces pronto se recuperaría. Pero Jesús los miró con seriedad y dijo sin rodeos: Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, para que ustedes crean. Pero vamos a él. Jesús no se apresuró porque estaba preparando algo más grande. Algo que nadie esperaba. Mientras tanto, en Betania, la tristeza y la desesperanza habían cubierto la casa de Lázaro como un manto oscuro. Marta y María lloraban junto a los amigos y vecinos que habían venido a consolarlas. 4 días habían pasado desde que su hermano murió. Y Jesús no estaba allí. Pero ahora, estaba en camino. El camino a Betania estaba lleno de susurros y miradas de asombro. Jesús finalmente había llegado. Pero ya era demasiado tarde. O al menos, eso pensaban todos. Lázaro llevaba 4 días muerto. Su cuerpo había sido envuelto en lienzos y colocado en una tumba sellada con una gran piedra. El aire olía a incienso y lágrimas. Amigos y vecinos estaban en la casa de Marta y María, llorando con ellas, tratando de consolarlas, pero el dolor era demasiado grande. Cuando Marta supo que Jesús estaba cerca, salió corriendo a su encuentro. Su corazón estaba roto, pero aún tenía fe. Ella creía en Jesús. Creía que él tenía poder. Señor, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús la miró con compasión. Sabía que su dolor era real, pero también sabía que este no era el final. Tu hermano resucitará. Marta asintió con tristeza. Claro, lo sabía. En el día final, en la resurrección, cuando Dios traiga a los muertos a la vida, pero ahora, Lázaro estaba muerto. Y nada podía cambiar eso. Jesús le dijo algo que cambiaría la historia para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Marta aún no entendía lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, en la casa, María seguía llorando. Alguien le dijo que Jesús estaba afuera, y ella se levantó rápidamente. Sus lágrimas eran incontrolables. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y sollozó. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que Marta había dicho antes. Pero ahora,
algo era diferente. Jesús vio el llanto de María. Vio el dolor en los ojos de quienes estaban alrededor. Vio el impacto de la muerte. Y algo en él se quebró. El Hijo de Dios, el Maestro, el que tenía todo el poder sobre la vida y la muerte, lloró. Las lágrimas cayeron por su rostro. Jesús lloró. Fue un llanto de dolor, de compasión, de amor. No porque dudara de lo que estaba a punto de hacer, sino porque sintió el peso de la muerte sobre el corazón de quienes amaba. El dolor de la humanidad. Los que estaban alrededor lo vieron y dijeron: «Miren cuánto lo amaba». Pero otros murmuraban: «Si pudo abrir los ojos de un ciego, ¿por qué no impidió que Lázaro muriera?». Jesús no respondió. Solo caminó. Caminó con determinación, directo a la tumba de Lázaro. El aire estaba pesado, cargado de tristeza, de lamento. Todos seguían mirando a Jesús, expectantes. ¿Qué haría él ahora? Sabían que ya nada podía cambiar el hecho de que Lázaro estaba muerto, pero Jesús no parecía preocupado. Jesús se acercó a la tumba, una cueva sellada por una enorme piedra. Había algo inquebrantable en su paso, como si estuviera decidido a hacer algo que desafiara todas las expectativas, todo lo que la gente pensaba que era posible. Él miró a las personas que lo rodeaban, a las hermanas de Lázaro, a los amigos, a los que lloraban con ellos, y dijo con una calma sobrecogedora: «Quiten la piedra». La multitud se quedó en silencio. ¿Cómo podía pedir algo tan absurdo? Marta, la hermana de Lázaro, fue la primera en hablar. No quería ser cruel, pero lo que decía era lógico. «Señor, ya huele mal. Hace 4 días que murió. No puedes abrir la tumba». Lo que Marta decía era cierto. El cuerpo de Lázaro ya estaba en proceso de descomposición. La muerte ya había ganado. No había nada que pudiera cambiar eso. Pero Jesús, con la mirada fija, le respondió con una pregunta que atravesó el dolor y la lógica de la humanidad. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Jesús no estaba cuestionando la muerte de Lázaro, no estaba ignorando el dolor de las hermanas ni la realidad de la situación. Él estaba invitando a la fe. En ese momento, Marta, aunque temerosa y confundida, dio el paso de fe. Miró a la tumba y asintió. La piedra fue retirada. El pueblo contenía la respiración. Nadie podía imaginar lo que sucedería a continuación. Jesús levantó su rostro hacia el cielo y con voz firme y llena de autoridad, oró: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y luego, algo increíble sucedió. Con una voz que resonó en la cueva, con una claridad que cortó el aire, Jesús gritó: «Lázaro, sal fuera». En ese momento, el silencio fue absoluto. Las palabras de Jesús flotaron en el aire, casi como una orden que nadie en ese lugar se atrevió a cuestionar. La multitud esperó. Todos los ojos estaban fijos en la tumba. ¿Sería posible? ¿Acaso Lázaro? Y entonces, algo inexplicable ocurrió. Lázaro comenzó a moverse. Unas vendas, aún cubriéndolo de pies a cabeza, se movían, y lentamente, de entre las sombras de la tumba, una figura comenzó a salir. Lázaro estaba vivo. El aire estalló en incredulidad. Los ojos se abrieron de par en par, las bocas se quedaron abiertas, y un murmullo recorrió la multitud como una ola de asombro. Lázaro, el muerto, estaba caminando hacia ellos, envuelto en sus vendas funerarias, como si hubiera vuelto a la vida de la manera más extraordinaria. Jesús, sin perder su serenidad, le ordenó a la multitud: «Desátenlo y déjenlo ir». La gente comenzó a correr, algunos lloraban de alegría, otros simplemente no podían creer lo que estaban viendo. El milagro de la resurrección estaba ante ellos, en toda su magnificencia. Lázaro, el muerto, había regresado a la vida. Lo que sucedió después, nadie lo olvidaría jamás. El cuerpo de Lázaro, que había estado muerto durante 4 largos días, apareció en la entrada de la tumba, envuelto en vendas funerarias. Cada paso que daba parecía desafiar toda lógica, toda naturaleza. Las personas que estaban allí,
Aquellos que habían visto cómo el hermano de Marta y María había sido colocado en su tumba, ahora no podían creer lo que veían. Lázaro caminaba, tambaleante, como un hombre que despertaba de un largo sueño, pero con los ojos aún cubiertos de oscuridad, como si no pudiera ver a través de las vendas. Estaba vivo. La multitud se quedó en un silencio absoluto. Nadie se atrevió a moverse, a hacer ruido, por miedo a que este milagro se desvaneciera. Las lágrimas que antes caían por el rostro de los presentes, ahora se mezclaban con una increíble sensación de asombro y un sinfín de emociones. La vida de Lázaro había regresado. Los discípulos de Jesús observaban con incredulidad. Sabían que su maestro tenía poder, pero este milagro estaba más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. Lázaro había muerto y ahora estaba de pie frente a ellos, vivo. Jesús, con su mirada llena de autoridad, ordenó: «Desátenlo y déjenlo ir». Y así lo hicieron. Lentamente, pero con cuidado, comenzaron a quitarle las vendas que lo envolvían. Cada trozo de tela que se apartaba parecía un símbolo de la muerte que se alejaba de él. Lázaro, ahora completamente libre de las vendas que lo habían atado a la muerte, miraba a su alrededor con una expresión que era a la vez desconcertante y profundamente humana. Él había regresado de la muerte, restaurado a la vida, como si nada hubiera sucedido. La multitud comenzó a murmurar entre sí. Algunos se arrodillaron en el suelo, otros simplemente miraban a Jesús, sin palabras, solo con ojos desbordados por la incredulidad. ¿Cómo podría ser esto? Si Jesús podía resucitar a un muerto, ¿qué más no podría hacer? Unos pocos comenzaron a creer en Jesús de inmediato. Otros, asombrados, guardaban silencio, pero todos sabían que algo sobrenatural había ocurrido. Un milagro que nadie podría explicar, pero que todos tendrían que reconocer. En ese momento, el poder de Jesús quedó fuera de toda duda. Él no solo había sanado a los enfermos, no solo había dado vista a los ciegos o sanado a los leprosos. Había vencido a la muerte misma. Y todo esto lo hizo por amor. Por el amor a sus amigos, a Marta, a María, y a todos los que estaban allí, siendo testigos de la gloria de Dios. Era un recordatorio de que Jesús es la resurrección y la vida. La muerte no tiene poder sobre él, y aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Pero el milagro de Lázaro no solo trajo asombro, también sembró algo más, un cambio profundo en la vida de los que fueron testigos. Este milagro, más que cualquier otro, demostró el poder absoluto de Jesús sobre la vida y la muerte. Lo que sucedió después del milagro de Lázaro fue tan impresionante como la resurrección misma, pero también fue la semilla de algo mucho más grande. Cuando la multitud vio a Lázaro caminando nuevamente, respirando, sonriendo, muchos de ellos creyeron en Jesús de inmediato. La noticia se extendió rápidamente, y la gente comenzó a hablar de lo imposible que acababan de presenciar. Un muerto ha regresado a la vida. Las personas que habían sido testigos del milagro contaron a otros lo que habían visto, y la fe de muchos se despertó con fuerza. Jesús había revelado de una manera tan clara y poderosa su autoridad sobre la muerte, que quienes creían en él no pudieron ignorarlo más. Era el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, no todos respondieron con fe. Algunos quedaron profundamente perturbados por lo que sucedió. En lugar de reconocer la gloria de Dios y aceptar a Jesús como el Mesías, los líderes religiosos comenzaron a sentir una creciente amenaza. Para ellos, el poder de Jesús no era solo un desafío espiritual, era una amenaza política. Si la gente comenzaba a seguir a Jesús como el Mesías, las autoridades romanas podrían ver esto como un movimiento revolucionario, y eso podría poner en peligro el delicado equilibrio de poder que los fariseos y los sacerdotes tenían. Fue entonces cuando, en el seno del Sanedrín, se comenzó a tramar una conspiración. Los principales sacerdotes y fariseos se reunieron y dijeron entre sí: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. La lógica de los líderes era fría y calculadora. La muerte de Jesús podría ser la única manera de mantener el orden y proteger el templo. Pero había algo irónico en sus palabras, porque la vida de Jesús, que traía esperanza y liberación,
fue vista por ellos como una amenaza que debía ser eliminada. En ese consejo, Cayapas, el sumo sacerdote, les dio un consejo que sonó escalofriante. Es necesario que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Lo que él no sabía, era que sin darse cuenta, estaba profetizando el sacrificio de Jesús para redimir a toda la humanidad. Su muerte no sería para destruir, sino para salvar. A través de la muerte de Jesús, muchos encontrarían la vida. A pesar de las conspiraciones que ya se gestaban, el impacto del milagro de Lázaro no se desvaneció. Por el contrario, la fe de muchos se fortaleció. Jesús había demostrado no solo ser un sanador, sino el Señor sobre la vida y la muerte. El evento de Lázaro trajo consigo una revelación. Aquellos que creyeron en él como el Cristo, como el Salvador, no solo vieron un hombre haciendo milagros, vieron al mismo Dios manifestado entre ellos. Jesús es la resurrección y la vida. A través de la resurrección de Lázaro, el ministerio de Jesús alcanzó un punto culminante. Su mensaje y su poder comenzaron a resonar con mayor fuerza. Pero también sentenció su destino. Las autoridades religiosas ya no podían permitir que su influencia creciera más. Sabían que la única forma de detener a Jesús era acabar con él. Pero, como nos recuerda esta historia, la muerte de Jesús no sería el fin, sino el comienzo de la victoria definitiva sobre la muerte. Y el milagro de Lázaro sería un anticipo de lo que estaba por venir. Una resurrección aún más grande, la de Jesucristo mismo, quien vencería a la muerte para siempre. Este fue el principio de un camino que llevaría a la cruz, pero también a la vida eterna para todos los que creen en él. Jesús, al dar vida a Lázaro, mostró que la muerte no tiene la última palabra. Y aunque muchos no entendieron la magnitud de lo que Jesús estaba haciendo, ese milagro marcó el principio de una fe que cambiaría al mundo para siempre. Así que, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Crees que Jesús puede darte vida? Si crees en él, la resurrección y la vida son también para ti. Porque él, el que resucitó a Lázaro, tiene el poder de resucitar tus sueños, tus esperanzas y tu alma. Si te ha gustado la historia de Lázaro, no dudes en suscribirte. Comenta cuál sería la siguiente historia que te gustaría ver. Hasta la próxima.